¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy traigo a un entrevistado muy interesante, a un invitado muy interesante, que nos va a hablar de un tema del que sabemos muy poco, un tema que puede estar afectando a muchas de las familias que nos están viendo en esta audiencia, un tema que tal vez te está afectando, que tal vez tu familia tiene algún riesgo de entrar en este tipo de temas. Todavía no voy a decir el tema hasta que nos lo cuente Artemio, pero un tema de esos temas incómodos, pero que sabemos que tenemos que tocar y sabemos que tenemos que hablar de estas problemáticas. Con ustedes les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, Artemio. ¿Qué tal, Artemio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis, a toda tu audiencia y a usted, gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Este, yo soy Artemio, mejor conocido como Padrino Temo. Ah, vino Este, Temo. así es, y me da mucho gusto que nos hayas hecho la invitación y estamos a la orden. Bienvenido, bienvenido. La verdad es que nosotros estamos agradecidos porque te tomes el tiempo de venir aquí a contarnos acerca de los proyectos que tienes. Y bueno, además, saludos hasta Puerto Vallarta. Qué rico. Es- Muy bien. Pues vamos directo a las preguntas, Artemio, si te parece bien. Y lo primero que te queremos preguntar es, pues, que nos cuentes tu historia. ¿Qué te trae aquí? ¿Por qué traes este proyecto del que me acabas de contar ahorita fuera de cámaras? Empiézanos a contar lo que tú quieras de forma general y vamos a ir escuchándote. Bien, bueno, gracias por la oportunidad. Mira, te comentaba que es una inquietud que yo traigo, no soy prácticamente pionero en esto, hay muchísima gente que ya está trabajando en los temas es la adicción. La adicción pues encierra muchísimas cosas, ¿verdad? Pero en sí yo lo focalizo más a los temas de las sustancias. Este, y la inquietud es porque algún tiempo yo sufrí de algunas adicciones en sustancias, llámese alcohol y algunas otras sustancias variadas. Entonces, este, eh, mm, tuve que, bueno, de más años atrás tuve que buscar ayuda y ahorita en la actualidad, pues, me nace la inquietud de darle tiempo para poder llegar a otras personas, pero no solo que lo veamos porque tenemos una sociedad que lo vemos como un tabú. Todavía las adicciones o todavía los problemas como el alcoholismo, las personas en nuestro país todavía lo ven como una persona, apestadas, ¿no? O hacerlas a un lado, no lo vemos como una enfermedad que así lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque es una enfermedad, porque cumple con las características que tiene síntomas y signos. Por lo tanto, y desarrolla algunos otros trastornos, ¿verdad? Que va desarrollando a través del consumo de sustancias. Por lo tanto, las personas aún todavía no se tiene esa información o se tiene bastante desinformación sobre el tema. Entonces, no solo es para la persona aquella que consume, sino a la persona que también lo consume, inclusive a las personas, a los juveniles, a los chavos, porque es de manera preventiva, ¿no? El tema, traigo un proyecto, te comento, Luis, que es un podcast que yo le puse Papa Salada 45 porque el podcast, Papa Salada 45 tiene mucho que ver con Vallarta. En Puerto Vallarta, a las personas, yo no soy nativo de aquí de Puerto Vallarta, pero tengo más años yo viviendo aquí que de donde yo provengo. Entonces, a las personas que ya somos de tiempo o que son nacidas aquí en Puerto Vallarta, se les llama eso, papa salada. Entonces, es una connotación. 45 es porque, específicamente, yo cuando busco ayuda, yo me brinda la ayuda en agrupaciones donde se practica el cuarto y quinto paso en específico, que son los pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, es cuando yo, por eso le pongo pata salada 45, ¿verdad?
no lo hago mucho alusivo al tema de cuarto y quinto para que la gente no empiece con, insisto, con ese tabú. Es que es de un grupo, es que ay, no, pues que ahí a lo mejor yo no soy alcohólico porque yo mucho tiempo así lo dije. Yo nomás de vez en cuando, yo soy muy responsable, etcétera. Entonces dice por ahí el programa, el tratamiento, que el primer síntoma es la negación. De mucho tiempo yo lo negué. Entonces, hasta no me di cuenta que tenía un problema. El último que me di cuenta fui yo. ¿Cuándo qué? Cuando ya perdí familia, cuando ya perdí hijos, cuando ya estaba en problemas de salud, problemas en mi trabajo. Entonces, por ende, me nace esta inquietud de hace tiempo, no tenía el tiempo suficiente por mi trabajo, pero ahora, ya estoy jubilado. Ya, ya digo, bueno, voy a poner mi tiempo, mi dedicación para llegar a más personitas con las redes sociales a que, sepan de manera primeramente técnica. Los términos técnicos son importantes en la teoría, pero también cómo lo he vivido yo, cómo lo han vivido otros compañeros, otras personas. O sea, sus vivencias son bien importantes, ¿verdad? Porque a veces la gente no entiende mucho los tecnicismos. Entonces, cuando tú le explicas de manera, vaya, te pones en los zapatos de las personas, se lo explicas de manera sencilla, sin tanto protocolo, sin tanto, explicación científica, yo pienso que puede llegar más a esto. O sea, el podcast va a ser fresco, o sea, lo que vamos a poder reír ahí un poquito de los anécdotas que sufrimos, ¿no? Esas historias que tuvimos, porque sí fueron muchas las gracias, pero también fueron muchas cosas que nos pasaron por ahí, con este tema, y ese es en sí el proyecto esencial, y por eso me interesó. Y cuando vi a ustedes que tenían esta oportunidad, dije, bueno, es una oportunidad para poder llegar a más personas, insisto. No sé si sepas, tenemos 3 tipos de prevención, vaya, en ese orden: primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? La prevención primaria es donde aquella persona aún no ha consumido, quizás tiene conocimiento porque ha visto en casa, en la sociedad, su entorno, o lo ha visto, pues ahora en las películas, en los videos, ya es más libertad en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que llevar la información también a ese nivel primario, donde es mejor, hay un dicho que dice, es mejor la prevención, ¿ah? Vale menos, es menos costoso, te ahorras tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, es mejor que una persona, por ejemplo, un adolescente, dicen los expertos, que un adolescente que logras tú que no tenga contacto con las sustancias a temprana edad, es menos probable que se haga una persona adicta o tenga problemas con las sustancias. Entonces, eso es lo que queremos lograr con el podcast, con mi proyecto, que también a esos jóvenes, los pongamos en alerta preventiva. No que los encerremos en una burbuja, pero sí decirles: "Por aquí no, por este lado no, por este camino no". Y es como decir, me desprendo un poquito, un granito de arena, decirte no, y me sentiría satisfecho de decir: "Yo ya también lo dije, yo también ya cooperé con muchos de los que estamos haciendo esto", son muchos, no, insisto, no soy pionero, eso no sería mentir. Y la secundaria es cuando la persona ya ha tenido contacto con la sustancia, ya ha tenido algunas problemáticas por la sustancia. Entonces, el tratamiento se puede llevar, en las 3 formas, pero la primera es la mutua, donde vas a una agrupación, donde recibes a lo mejor terapia profesional, porque mira, te explico, ahí hay mucha confusión dentro de las redes sociales. El programa de Alcohólicos Anónimos no nos dice que es la panacea, ¿eh? Nos dice que también lo tenemos que conjuntar con otras actividades, como por ejemplo, puede ser religiosa, puede ser deporte, puede ser el estudio o algunas otras programas para complementar mi programa de recuperación. O sea, no me dice, con esto es todo. Inclusive hay muchos compañeros que se llegan a confundir, de si me caso nada más con esto. No, hay muchas cosas más que el programa me ofrece, el mismo programa me dice, hazlo. Hay una parte del libro azul de Alcohólicos Anónimos donde dice, digamos, a la mayoría de edad, donde nos dice que después de tanto tiempo estar dentro de la agrupación, ¿qué sigue?
Entonces, esa es la pregunta que, ¿qué sigue? O sea, no solo voy a estar siempre sentado en la agrupación a recibir mi pastillita yo, tengo que darle más a las personas, quitar esos tabúes, por eso es el podcast, que hagan preguntas, quitar esos tabúes de las agrupaciones, quitar esas máscaras que existen y sobre todo esa desinformación que existe. Entonces, y ya la atención terciaria es cuando a la persona se le canaliza ya a un centro terapéutico, a una clínica, ya, donde, donde ya la persona pues, ya tiene algunos trastornos, donde ya la persona ya manifiesta algunas características derivadas de la sustancia. Entonces, todo eso se tiene que explicar, pero yo mi inquietud es explicarlo con mis propias vivencias y sobre todo las vivencias que tenga yo con mis invitados. Está excelente, muy bien. Bueno, pues ya nos revelaste este misterio que ponía al inicio de, de este podcast, en donde decía un problema muy relevante, en donde a pesar de que dices no soy pionero y a pesar de que parece que hay mucha información, yo creo que sigue habiendo mucha desinformación, ¿no? Y hay un dicho que dice muy bien, que dice, sí, pues ya todo está dicho, pero como no todo el mundo estaba oyendo, entonces hay que repetirlo muchas veces. Entonces está muy bien que aunque no seas el pionero de hablar de estos temas, siempre ponerle tu estilo, tu voz, tus vivencias, siempre va a haber alguien con el que conectes más, y que todos los otros que han estado hablando de esto, pues que no han conectado con esa persona y creo que pues es muy, muy noble la labor que haces. De todo esto que nos comentas, fíjate, yo traía varias preguntas preparadas, pero a mí me gustaría preguntarte dos cosas, dos cosas importantes. Eh, Hablas acerca de la atención primaria, secundaria y terciaria. Yo te voy a contar, yo tengo un niño de 7 años, nada más tengo uno, ah, y, y yo desde chiquito, desde como los 5 y medio, eh, empezamos a leer pues las cosas de la Biblia, de la religión y todo esto, y entonces pues llegamos a los 10 mandamientos, ¿no? Y entonces yo le dije, así chiquito, a los 5 y medio, le dije, ya entendiste más o menos cómo son los mandamientos, por supuesto, está chiquito, no los alcanza a entender todos, ¿verdad? Pero bueno, pues los clásicos de no mentir y no robar, respetar a tus papás, etcétera. Y le dije, pero yo te voy a aumentar otros tres. Y me dice, ¿cuáles, papi? Y bueno, y uno de ellos le digo, no alcohol ni drogas, ¿ok? Entonces yo a los 5 años y medio, digo, y obviamente él ni entiende, a esa edad no entendía qué era el alcohol y las drogas, pero, y entonces ahora que ya tiene 7, que ya ahora sí los está estudiando y que ya se lo está aprendiendo de memoria los mandamientos, y le digo, pero ¿cuál es el 11 de tu papá? Y le digo, no alcohol ni drogas. Y entonces yo estoy empezando pues a esa edad, pero ¿tú qué piensas? La pregunta que te quiero hacer específica, en esta cuestión de atención primaria, desde tu experiencia personal. ¿En tu casa se hablaron de estos temas? ¿Tus papás en algún momento te dijeron esto? ¿O realmente no hubo esa comunicación? Y lo segundo es, pues, ¿a qué edad consideras que los padres tienen que hablar con los hijos acerca de, pues, del consumo de estas sustancias? Bien, gracias Luz por la oportunidad. Mira, déjame decirte que eh, de mi propia perspectiva, existen endógenos externos como, perdón, factores endógenos y externos, ¿verdad? Te felicito primeramente porque la manera preventiva que se lo dices a tu hijo es correcta. Lamentablemente, ahorita la sociedad inclusive los medios de las redes sociales nos lleva de ganado en muchas cosas. Nos llevan muchas delanteras, inclusive se nos hacen atractivos, y más en nuestros hijos, nuestros chavos, en nuestra sociedad, nuestra juventud, se le hace atractivo. Una de ellas es la música, por ejemplo, ¿verdad? Ahí se menciona mucho de este tipo de cosas. Y entonces se le hace atractivo al chavo, se le hace atractivo. Entonces tenemos que buscar estrategias como sociedad para poder llegar a mis chavos. Pero la importancia es, dice, que la educación empieza en casa.
Hay un dicho que me encanta muchísimo ahí y lo decimos mucho como que es nuestra oración diaria dentro de las agrupaciones es, es las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Entonces, si yo le puedo estar diciendo a mi hijo, no bebas, no te drogues, pero a mí me observa, a mí me ve, con ese tipo de actitudes, con ese tipo de comportamientos, tarde o temprano va a despertar una rebeldía. Ojo, ojo, no quiero decir en todos, porque también, no sé si has escuchado algo que se llama resiliencia. No sé, ok. Claro, Una persona resiliente es aquella que aún le está yendo como esa, le está lloviendo sobre su vida, tiene problemas en casa, en su entorno, o, ¿verdad? En su propia sociedad, y más sin embargo es resiliente y no consume. Hablando objetivamente en el tema de las drogas. Puede tener al papá adicto, a la mamá igual, los hermanos, y él, ¿no? Y dices, wow, ¿qué pasa con ese chavo? O sea, y ese, ¿por qué es así? Porque la persona desarrolla una resiliencia. Hay personas que lo desarrollan y es sorprendente, o sea, en automático. Pero habremos, y me cuento, personas que tuvimos que encontrar la ayuda, tuvimos que alguien nos fuera guiando, nos fuera diciendo cómo formar resiliencia y ser estoicos en nuestra vida para poder ser resilientes y no volver a llegar a consumir. Entonces, de entrada te digo, te felicito porque la manera preventiva que lo estás haciendo es bien importante. Yo pienso que a nuestros hijos no tenemos que encerrarlos en una burbuja y meterles miedo de lo que va a encontrar en la calle, porque yo le puedo meter miedo, el temor, pero eso se le puede convertir en curiosidad. Pero claro. tenemos que ir prohibiendo. Es como si yo te dijera, Luis, de pequeño, esa puerta no la abras. Entonces ese güey se queda, ¿por qué me dicen que no abra esa puerta? Entonces, lo más importante es que yo de manera preventiva y a mis hijos le diga no el consumo, pero sobre todo con el ejemplo. Ahora bien, por eso es importante que el adulto se documente, se informe para saber responderle al muchacho la pregunta que le vaya a hacer, porque a lo mejor me va a preguntar de alguna sustancia que yo ni siquiera sé. Claro. ¿Ya? Te lo voy a poner como ejemplo, y no tengo nada, insisto, no es en contra de nada, de nadie, ni mucho menos, simplemente es, insisto, es de manera es preventiva. Muchas veces a mí me ha tocado escuchar, no sé si a ti, me ha tocado escuchar que la gente dice: "Mira, ahí va un marihuano", por ejemplo, así despectivamente, un marihuano, "Ahí va, mira". Entonces, o sea, como que no le hables, no te juntes con esa persona, pero la persona que lo dice tiene una bebida alcohólica en sus manos. Entonces, no entiende la sociedad, todavía mucha de ella, que también el alcohol es una droga, aunque sea legal, pero es una droga inclusive que se ha llevado más vidas que ni las 2 guerras mundiales juntas. Entonces, sé que en accidentes, enfermedades, en violencia, si tú te checas en las estadísticas, en las cárceles, vaya, existen más del 80% de las personas, si tú les cuestionas cómo fue que sucedieron los delitos antes de cometerlos, y estaban bajo el efecto de una sustancia. Claro. Entonces, luego de hecho, mucho de esa estadística es el alcohol. Entonces, ya lo normalizamos. Si gané en mi equipo favorito, alcohol. Si no ganó, alcohol. Si me dejaron, alcohol. Si la fiesta, hay una fiesta, por ejemplo, muy tradicional, el bautismo del niño pequeño, y el niño, pues, un niño pequeño, la nena, tú me ver, ¿qué vas a ver? Y hay alcohol. Y luego mi Claro, compadre, me voy a buscar a mi compadre, el que bebe. Y dije, entonces, claro. hicimos una sociedad muy, o sea, lo normalizamos, lo hicimos como parte de nuestra sociedad. Entonces, no nos damos cuenta que, a la postre vamos a tener problemas con nuestra sociedad. Quizás yo no, yo pues, a lo mejor soy una persona que bebo socialmente, tengo la capacidad de decir no, tengo la capacidad de decir aquí paro, mañana tengo que ir a trabajar, pero mis hijos, mis sobrinos,
ni vecino, porque nosotros entendemos dentro del programa que una persona, como yo, una persona adicta es radioactiva, ¿eh? No sabemos inconscientemente a cuántas personas estamos dañando directa e indirectamente. O sea, porque mira, Claro, escuchar a un vecino, hombre, que yo sea su ídolo y yo no lo sé, me admiro y yo no lo sé. Diga, yo quiero ser, pero me ve drogándome, me ve consumiendo sustancias. Este chavo va a decir, pues voy a hacer lo mismo. No es un factor, no quiere decir que sea lo todo. Hay mucho, ¿verdad? Aquí yo creo, Luz, que, que lo que tú le estás, voy a focalizar un poquito más al tema con tu niño. Lo que tú le estás diciendo a tu niño y que muchos papás lo deberían de hacer. Recuerda que la religión somos nosotros, viene del relegue, o sea, que quiere decir conexión con Dios. Mi templo soy yo, no es ir a un lugar de cuatro paredes, no, mi templo soy yo. Dios mora dentro de mí, para el que cree y se respeta, el que no, mora dentro de mí. Entonces, el que tú le estés diciendo son mis mandamientos de papá, tú eres un Dios, ¿eh? O sea, está dentro de ti, eso es algo que se llama espiritual. Le estás diciendo, mira, no consumas. Te quiero, te amo, te quiero proteger. Y te voy a decir una cosa, no es que no te vaya a doler, pero vas a aliviar más tu problema en ti si el día de mañana ese pequeño llegase a consumir, Dios no lo quiera, de veras no, pero llegase a consumir porque tú ya le estás dando la herramienta, tú le estás diciendo, mira, por aquí no, y puede llegar otros factores, insisto, son los exógenos, que son los de fuera, los amigos, en la misma escuela. A veces nosotros como papás decimos, es que mando yo a mi hijo a la escuela porque allá le van a educar. No, allá va a aprender. La educación empieza en casa. La educación empieza en casa y nos confundimos. Mandamos al hijo creyendo a que nos lo van a allá a educar. No, lo mandamos porque nos estorban. Queremos ir, los mandamos porque debemos mandar a la guardería. Entonces la educación es nuda. O sea, yo le tengo que dar, pero sobre todo con ejemplos. Y es algo donde, Luis, yo no me puedo jactar de eso. Yo cometí muchos errores. Con mis hijos cometí muchos errores, porque me vieron consumiendo, cometí muchos errores porque derivado a ese consumo, tuve problemas con su mamá, tuve problemas, fuertes con su mamá de ellos. Entonces se genera violencia a través de las adicciones, ¿verdad? Entonces, a veces uno cree que porque, hombre, aportas, ya estás dando todo. No, no es nada extraordinario. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede ir al relevo y hacerlo, ¿eh? ¿No? claro. Es estar con tus hijos, es estar con tu pareja, es estar en casa, es, hacerlo más sano posible. Pero bueno, insisto, ya pasamos por allí y, tenemos entonces que ahí vino, por eso la inquietud te comentaba, de capacitarnos, de meternos más al estudio, más a profundidad, escudriñar y mis vivencias, de mezclarlas, ¿para qué? Para dar explicaciones tanto técnicas o invitar a un técnico, un profesional de la salud en el proyecto y estar alternando como tú lo estás haciendo conmigo en las preguntas, de manera técnica que explique y ya mis vivencias o las vivencias de otro compañero. Entonces, así es como es, en mi perspectiva. Artemio, la verdad es que es un placer escucharte. Me quedan varias cosas más claras al hablar contigo, que eres un experto de primera mano. Me gustó mucho esto que dices. Sí, está bien empezar a hablar de estos temas, aunque esté chiquito, pero al mismo tiempo, esta prohibición le puede despertar un interés que tal vez no hubiera tenido. Y por eso es tan importante lo que mencionas, ¿no? Prepararse, acudir a los expertos, por supuesto, escuchar tu podcast, Pata Salada 45, eh, para que los papás, pues, nuevos, aunque yo ya no estoy tan joven, ¿verdad? Pero fui papá grande, pero para los papás que estamos aprendiendo a guiar a nuestros hijos, que podamos conocer, pues, más estrategias, más historias acerca de cómo, pues, de cómo podemos ir guiando a nuestros hijos. Y también me imagino que el podcast también estará abierto para adolescentes que tienen esta intención, como tú dices, ¿no? A través de la música, a través de los videos, a través de, es muy triste que, o sea, estos músicos nuevos, que la música me gusta, por ejemplo, veo a Santa Fe Clan, que ahorita es como de los de moda,
Me encanta su música, la verdad su música es muy buena, pero ciertamente, o sea, ahí todo habla de consume, consume, consume. De hecho, lo entrevistan y dicen, no, sí, pues me eché unos porros y no sé qué, y no sé qué tanto, y termina siendo pues ese ejemplo, ese antiejemplo, ¿no? Que no queremos, porque los que han estado en ese infierno, pues saben que no es recomendable. Ya tenemos que ir cerrando, te Sí. voy a dejar la última pregunta, eh, pero me encantaría volver a tener un espacio así, tal vez que nos programemos para un poquito más largo, para que nos cuentes mucho más, porque a mí se me fue como agua, porque escuchar de verdad es que me abrió mucho, pues aprendí mucho, a pesar de que fue menos de una hora, pero he aprendido mucho y me gustó mucho, pero tendríamos que programar para otra ocasión. Entonces, cuéntame, tus redes sociales, por favor, ya están apareciendo aquí en pantalla, pero para los que solo están escuchando el podcast, ¿cómo te pueden seguir? Bien, ahí en YouTube, tengo un canal que es, Padrino Temo, y allí vamos a empezar cuando entremos ya de lleno al podcast, ahí, ahí mismo en el mismo canal vamos a estar subiendo, los videos. Ya ves que el podcast es un formato más largo, el que es la entrevista, y vamos a estar, haciendo un video. De hecho, tengo unos videos ahí cortos, inclusive ahí, me echo un bailón ahí con mi esposa, porque, insisto, tenemos que buscar estrategias para poder llamar la atención, veámoslo de esa manera, pero para positivamente, de manera positiva, vaya. Porque a veces lamentablemente estoy dándole ahí en el teléfono y, bueno, me llama la atención algo, pero que también me guíe, me enlace o sea, que nos empecemos a dar a conocer, vaya. Excelente. Pues, amigo, las puertas de aquí están abiertas. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Me hubiera gustado hacerte más preguntas, pero el tiempo ahorita realmente nos lo impide. Pero de verdad es que disfruté mucho. No perdamos el contacto, por favor. Y ya cuando esté bien activo el podcast de Salada 45, por favor, ven, vamos a promoverlo. Lo estamos promoviendo en varias redes sociales que tenemos muchos, muchos seguidores y yo creo que lo que estás haciendo es una labor increíble y como tú dices, aunque no eres el único, siempre puede ser una voz que conecte con muchas personas con las que los demás no han conectado. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por tu participación. Igualmente, bendiciones para todo y toda tu audiencia y, Dios me los bendiga y cuídense mucho.